Señor, aquí estamos delante de ti, porque hay momentos en la vida donde ya no quedan fuerzas para defendernos. Hay días en los que sentimos que la lengua se nos quiebra por dentro, no de hablar sino de tanto callar. Hemos soportado críticas, hemos cargado acusaciones que no merecíamos, hemos escuchado palabras que dolieron más que cualquier herida física. Y aún así, aquí estamos, porque creemos que nuestra defensa no vendrá de argumentos humanos, sino de tu voz que truena desde el cielo. ¿No te ha pasado que mientras otros hablan contra ti, algo en tu interior clama por justicia? Que mientras las puertas parecen cerrarse, tu corazón arde diciendo, Dios, ¿dónde estás? Y sin embargo, en ese silencio, el Señor responde con algo más fuerte que un grito, su presencia que pelea por ti. Hoy quiero decirte algo que no es teoría, es verdad eterna. No necesitas levantar tu voz para que se escuche tu verdad. No necesitas defenderte para que tu inocencia sea probada. El que te llamó, el que te conoce, el que guarda tu nombre en la palma de su mano, es el mismo que se levanta como tu abogado. El Señor es quien pelea por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. Éxodo 14:14. Cuando confías, aunque todo alrededor se vuelva tormenta, el cielo se abre en tu favor. Cuando eliges callar, no es debilidad, es fe en acción, porque el que pelea por ti jamás ha perdido una batalla. He aprendido que una de las pruebas más duras que enfrentamos no son siempre las tormentas externas, sino esas batallas invisibles que se levantan cuando somos juzgados o malinterpretados. El corazón humano se hiere cuando escucha palabras injustas, cuando alguien que ni siquiera te conoce se atreve a señalarte. Y es ahí donde la desesperación intenta convencerte de que tienes que defenderte, de que debes levantar la voz y demostrar con tu fuerza lo que llevas dentro. Pero hay un secreto espiritual que transforma todo. Tu defensa no está en tus manos, tu defensa viene del cielo. El pueblo de Israel lo experimentó una y otra vez, cuando estaban rodeados por ejércitos más fuertes, cuando la lógica les decía que serían derrotados, Dios mismo se levantaba y decía, no teman, yo estoy con ustedes. Y lo mismo sigue siendo cierto hoy. Puede que tu nombre haya sido arrastrado por el lodo, puede que tus intenciones hayan sido distorsionadas, puede que las palabras hayan hecho eco en tu mente al punto de querer rendirte. Pero escúchame, no tienes que desgastarte en discusiones interminables, porque tu abogado eterno jamás pierde un caso. En mi vida he visto cómo, en el momento menos esperado, Dios cierra bocas que parecían imposibles de callar. He visto cómo puertas se abren sin explicación después de temporadas de rechazo. Y he visto cómo corazones endurecidos terminan reconociendo que había un favor sobre ti que no se podía negar. Porque cuando Dios habla en tu favor, hasta tus enemigos tienen que quedarse en silencio. La pregunta es, ¿te atreves a confiar? ¿Te atreves a guardar silencio cuando todo dentro de ti grita por responder? ¿Te atreves a creer que la justicia del cielo es más poderosa que cualquier palabra en tu contra? El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Salmo 27:1. Cuando esa verdad se vuelve real, la crítica pierde poder, la injusticia se convierte en escenario para milagros, y el miedo se rinde ante la certeza de que no estás solo. Tu historia está siendo escrita por la mano de Dios, y Él nunca escribe finales de derrota para los que confían en su amor. Hay algo profundamente humano en esa necesidad de querer explicarnos. Cuando alguien nos acusa, lo primero que sentimos es la urgencia de justificar cada detalle, de contar nuestra versión, de defender lo que somos. Pero la verdadera fortaleza no se mide en la rapidez con la que respondemos, sino en la capacidad de confiar cuando el silencio parece un riesgo. El silencio de fe no es ausencia de voz, es presencia de confianza. Imagina a José, aquel joven que soñaba con grandeza. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, lo difamaron, lo arrojaron a un destino que parecía la ruina. En Egipto fue acusado injustamente por la esposa de Potifar y llevado a prisión. ¿Sabes qué fue lo más sorprendente? José no tuvo cómo defenderse, no hubo testigos que hablaran por él, no hubo jueces imparciales que escucharan su verdad. Todo parecía perdido. Sin embargo, mientras él guardaba silencio, Dios hablaba en lo secreto. Mientras él esperaba en una celda, el cielo trazaba un plan. Esa cárcel que parecía su tumba
se transformó en antesala del trono. Y un día el mismo José, que fue acusado y olvidado, se levantó como gobernador de Egipto, y sus enemigos tuvieron que inclinarse delante de él. Eso mismo sucede contigo. La injusticia nunca tiene la última palabra, porque el que escribe tu historia no es el hombre, es Dios. Tal vez hoy no veas la salida, tal vez sientas que tu voz no cuenta, pero lo que no sabes es que tu silencio está creando un eco en la eternidad. No necesitas ganar la discusión, necesitas sostener la fe. No se trata de demostrar, se trata de confiar. Aunque mi carne y mi corazón desfallezcan, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Salmo 73, 26. Qué fuerte es esta promesa cuando tu interior se quiebra. Cuando ya no tienes fuerzas para dar un argumento más, Dios se convierte en tu roca. Eso significa que no necesitas pararte sobre la arena movediza de la opinión humana. Puedes pararte sobre la solidez de su fidelidad, y nadie puede mover esa base. Piensa un instante en todas las veces que respondiste con enojo, que ganaste. Tal vez satisfacción momentánea, tal vez la ilusión de haber dejado clara tu posición, pero al final lo que queda es desgaste. Ahora piensa en las veces que callaste y entregaste tu causa a Dios. ¿Recuerdas cómo, con el tiempo, la verdad salió a la luz? ¿Recuerdas cómo Él vindicó tu nombre sin que movieras un dedo? Ese es el poder de confiar. Es como sembrar una semilla bajo tierra. No la ves, parece enterrada y olvidada, pero con el tiempo germina y da fruto. Así es la justicia de Dios, invisible al inicio, inevitable al final. Y mientras tanto, tu tarea no es discutir con quien no quiere escuchar, sino cuidar tu corazón para no envenenarlo con amargura. Hoy quiero hablarle a esa parte de ti que se siente cansada, a esa voz interna que dice, ya no puedo más. Déjame recordarte algo, no es tu batalla, es la suya. Y si es de Dios, la victoria está asegurada. La historia de José nos grita que el dolor de hoy puede ser el escenario de la honra de mañana, que las lágrimas de la noche son semillas de la alegría que vendrá al amanecer. Entonces, ¿qué deberías hacer hoy? Guardar tu paz, elegir el silencio no como resignación, sino como declaración. Creo que mi defensor está en el cielo. Elevar una oración sencilla, pero poderosa. Señor, tú eres mi justicia, tú eres mi voz, tú eres mi abogado. Cada vez que alguien te critique, responde con esa oración en tu interior. Cada vez que te señalen, recuerda que el cielo mismo habla más fuerte que cualquier acusación. Hay una frase que sostiene el alma en medio de la tormenta. Tu silencio puede parecer vacío, pero está lleno de la voz de Dios. El mayor enemigo de la fe no siempre es el miedo, muchas veces es la prisa. Queremos que la justicia llegue ahora, que la verdad sea revelada en este instante, que la boca que nos acusa se calle hoy. Pero los tiempos de Dios no funcionan según nuestros relojes, y ahí es donde la ansiedad golpea el alma. La espera se convierte en un campo de batalla. David lo entendió como pocos. Antes de ser rey, pasó años escondido en cuevas, huyendo de un hombre que lo perseguía con odio, Saúl. ¿Y qué había hecho David para merecer ese trato? Nada. Lo único que había hecho fue ser fiel, servir, pelear batallas que no eran suyas, y aún así fue señalado como enemigo. Hubo un momento en que Saúl entró en la misma cueva donde David se escondía. Tenía la oportunidad perfecta para defenderse, para acabar con el hombre que lo acusaba sin razón. Pero David eligió algo impensable: no tocar al ungido del Señor. Prefirió el silencio del respeto al ruido de la venganza. Prefirió confiar en que Dios sería su juez. Ese acto no lo debilitó, lo hizo más grande, porque la grandeza no se mide en la fuerza de tu espada, sino en la confianza en tu Dios. ¿No es así también en nuestra vida? Tienes la oportunidad de responder con la misma moneda, pero algo dentro de ti te dice, no lo hagas, no te rebajes, y la pregunta que surge es, ¿será suficiente confiar? ¿Será suficiente guardar silencio cuando el otro grita? ¿Será suficiente esperar en el tiempo de Dios? La respuesta es sí, porque lo que hoy parece injusticia es el escenario que Dios usa para demostrar su gloria en ti. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Deuteronomio 32:36. Cada palabra en contra de ti se convierte en oportunidad para que el cielo muestre quién eres en realidad. No necesitas fabricar credibilidad,
No necesitas construir tu defensa con tus propias manos, porque tu identidad está respaldada por el Dios eterno, y cuando Él te respalda, nadie puede derribarte. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos han intentado levantar su propia defensa, gastando lágrimas, energías, tiempo, tratando de convencer a quienes nunca quisieron escuchar? Pero cuando dejas esa carga en las manos de Dios, experimentas algo diferente, la paz que sobrepasa todo argumento. No porque todo se resuelva de inmediato, sino porque entiendes que la justicia verdadera no depende de hombres, depende de aquel que gobierna los cielos y la tierra. La historia de David nos enseña que incluso cuando la oportunidad de vengarnos parece lógica, el silencio que nace de la fe es más poderoso que 1000 palabras. El mismo Saúl que lo persiguió terminó reconociendo la nobleza de David, y el mismo Dios que lo sostuvo en cuevas oscuras, lo levantó para sentarse en el trono. Así funciona el reino. Los que esperan en silencio son los que ven promesas cumplidas. Quizá hoy tú también estás en una cueva emocional, esperando que la voz de la mentira se calle. Tal vez sientes la presión de defenderte, de probar que lo que dijeron de ti no es verdad. Y sí, duele profundamente cuando tu nombre es herido. Pero recuerda esto, la herida no define tu destino, la fidelidad de Dios sí. Tu oración en medio de la espera puede sonar así: Señor, aunque mi nombre sea señalado, yo sé que tu mano me sostiene. Aunque mis fuerzas flaqueen, tu justicia es eterna. Aunque el hombre me olvide, tu memoria jamás me abandona. Cada palabra de esa oración se convierte en escudo, y cada silencio entregado en fe se convierte en espada que corta el poder de la mentira. Lo más difícil es esperar. Lo más glorioso es ver lo que Dios hace en esa espera, porque cuando todo se acomode, no habrá duda. No fue tu defensa, fue la suya. No fue tu estrategia, fue su fidelidad. No fue tu habilidad, fue su voz. Hay momentos en los que la vida parece una cueva oscura, pero incluso allí, el silencio se transforma en altar y la confianza en sacrificio. Y cada sacrificio de fe tiene recompensa. Hay algo más que duele, incluso más que la crítica: la traición de los cercanos. Es más fácil soportar la acusación de un extraño que la herida de alguien que compartía tu mesa. El corazón se rompe cuando la injusticia viene de aquellos en quienes confiaste. Y sin embargo, esa herida también se convierte en terreno fértil para que Dios demuestre su fidelidad. Piensa en Jesús, en su última cena. Estaba rodeado de los suyos, de quienes habían visto milagros, escuchado parábolas, compartido caminos y panes. Y allí mismo, en esa mesa íntima, el traidor ya había decidido venderlo por unas monedas. Jesús lo sabía, y aún así no lo desenmascaró delante de todos, no gritó su nombre, no se defendió de lo que estaba por suceder. Guardó silencio, porque entendía que su causa estaba en manos del Padre. Su ejemplo es tan fuerte que nos incomoda. El Hijo de Dios, teniendo todo poder para defenderse, eligió confiar en que el plan del cielo era mayor que la mentira de un hombre. Qué impresionante contraste. El traidor hablaba en secreto, pero el cielo hablaba más alto. Judas firmó un pacto de traición, pero el Padre ya había escrito un pacto de redención. Y así funciona también en nuestra vida. Cuando otros traman en lo oculto, Dios trabaja en lo eterno. Cuando otros buscan humillarte, Dios ya está preparando la exaltación. En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmo 31:15. Tus tiempos no están en la boca de los hombres, están en la mano de Dios. Y esa es la razón por la cual puedes guardar silencio, porque tu historia no se decide en una mesa de traición, se decide en el cielo. En la vida real, todos enfrentamos mesas donde sentimos que no encajamos, lugares donde los que nos rodean no valoran lo que somos. Quizá en tu trabajo fuiste señalado injustamente, quizá en tu familia te juzgaron sin escuchar tu corazón, quizá en tu círculo más cercano hubo palabras que te desgarraron. Y la tentación es la misma: responder, exponer, vengarte. Pero hay un camino más alto, un camino que no se entiende con lógica: confiar en que Dios ve lo que nadie ve y defiende lo que nadie defiende. No es fácil, se necesita un corazón quebrantado y a la vez fuerte para callar cuando quisieras gritar. Pero en ese silencio se esconde un misterio,
El mismo Dios que permitió la herida se encargará de mostrar la victoria. Jesús no necesitó palabras en su defensa. La cruz misma se transformó en su declaración más poderosa. Y la resurrección fue el sello final de que el cielo siempre habla más fuerte que la traición. Si lo piensas bien, ese silencio no fue derrota, fue estrategia divina. Y en tu vida, el silencio puede ser lo mismo, la estrategia de Dios para demostrar que tu verdad no depende de argumentos, depende de su poder. ¿Cuántas veces quisiste escribir un mensaje lleno de rabia, pero algo dentro de ti te detuvo? ¿Cuántas veces ensayaste un discurso para justificarte, pero al final comprendiste que no valía la pena? Eso no fue debilidad, fue el Espíritu recordándote que tu defensa viene de lo alto. Hoy puedes transformar esa herida en oración. Puedes decir: Padre, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que otros no vieron. No permitas que la amargura me venza. Dame la gracia de esperar en tu justicia. Esa oración rompe cadenas invisibles. Esa oración abre el cielo sobre ti. La traición no define quién eres. La crítica no define tu valor. Las palabras hirientes no determinan tu destino. Todo eso son sombras pasajeras comparadas con la luz eterna de un Dios que pelea tus batallas. El mayor triunfo no es silenciar a los que te acusan. El mayor triunfo es permanecer en paz mientras el cielo habla en tu favor. A veces creemos que el silencio es sinónimo de debilidad, pero en la perspectiva del cielo es todo lo contrario. El silencio que nace de la confianza es la señal de una fe madura, y esa fe tiene poder para detener ejércitos y abrir mares. El problema es que en nuestra cultura nos enseñan lo opuesto: defiéndete, hazte escuchar, no dejes que te pasen por encima. Y sin embargo, Dios nos enseña un camino más alto: confía en mí, yo hablaré por ti. El profeta Daniel lo entendió mejor que nadie. En Babilonia, rodeado de un sistema que quería apagar su fe, fue acusado injustamente. Sus enemigos no encontraron falla en su trabajo ni en su integridad, así que buscaron una trampa en su fe. Lo denunciaron por orar, lo señalaron por ser fiel, y el decreto del rey lo arrojó a una cueva con leones hambrientos. En ese instante, cualquier otro hubiera suplicado clemencia, levantado la voz para explicarse, tratado de negociar su vida. Daniel eligió callar, porque sabía que su voz no iba a convencer a nadie, pero la fidelidad de Dios sí. La escena es poderosa: un joven encerrado con bestias listas para devorarlo, rodeado de rugidos, con la muerte respirándole cerca. Y en ese silencio, Dios mismo descendió al foso y cerró la boca de los leones. ¿Qué argumento humano podría haber logrado eso? Ninguno. La defensa vino del cielo, y el mismo rey que lo había condenado terminó proclamando que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, y no me hicieron daño. Daniel 6:22. Ese testimonio sigue siendo verdad hoy. Los leones pueden tener otros nombres: críticas, mentiras, rechazo, rumores, envidia. Todos rugen a tu alrededor buscando devorarte. Y mientras tú callas, el cielo actúa. Mientras tú guardas la calma, el ángel del Señor está cerrando bocas. Lo que parecía tu final se transforma en el escenario donde Dios muestra su poder. ¿Te das cuenta del patrón? Los acusadores hablan, el justo calla, y el cielo responde. Así fue con José, así fue con David, así fue con Jesús, así fue con Daniel, y así será contigo. La boca del hombre puede mentir, pero la voz de Dios jamás falla. Ahora quiero que lo apliques a tu vida. ¿Qué leones te rodean hoy? Tal vez compañeros de trabajo que no soportan verte avanzar. Tal vez familiares que critican cada paso que das. Tal vez voces internas que repiten una y otra vez que no vales, que no mereces, que no llegarás. En todos esos rugidos hay un detalle: son ruido. El rugido de los leones no mató a Daniel. Lo que mata es el miedo, y el miedo se rompe cuando eliges confiar. La oración se convierte en tu arma más poderosa. Daniel no dejó de orar aún sabiendo que lo espiaban. No dejó de levantar su mirada al cielo, aunque sabía que eso lo pondría en peligro. Y es justamente ahí donde está el secreto: orar en medio de la tormenta, orar cuando la crítica arde, orar cuando la injusticia se levanta. Porque esa oración no se pierde en el aire, abre los cielos y activa la defensa divina. Quizá hoy estás en medio de un foso emocional.
sientes que el rugido es demasiado fuerte, que ya no puedes soportar más acusaciones. Este es el momento de cerrar tus labios y abrir tu corazón delante de Dios. Es el instante de decir: Señor, tú eres mi defensor, yo confío en ti aunque no entienda. Esa declaración no cambia la situación en un segundo, pero cambia tu espíritu. Y cuando tu espíritu se alinea con la fe, el cielo se mueve. El silencio no es vacío cuando está lleno de confianza, y la fe no es pasividad cuando se sostiene en oración. Lo que parece inacción es, en realidad, la mayor acción espiritual que puedes tener: esperar en el Señor. Los leones rugen, pero no muerden cuando el ángel de Dios está presente. Hay un dolor silencioso que muchas veces nadie percibe, la carga de sentir que tu reputación se mancha por algo que no hiciste. Esa sensación de impotencia cuando tu nombre circula en conversaciones donde tú no estás, cuando las palabras vuelan y ya no hay forma de detenerlas. Es como si la mentira tuviera alas y la verdad pies cansados. Pero ahí es donde la voz del cielo se convierte en tu escudo más poderoso. Job lo experimentó como pocos. De la noche a la mañana perdió sus bienes, su salud, su familia, y lo más doloroso no fueron solo las pérdidas, sino la incomprensión de quienes lo rodeaban. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de tener pecados ocultos, de ser responsable de su desgracia. Lo señalaron con palabras duras, lo juzgaron sin pruebas, y Job, en medio de su dolor, no tuvo defensa humana. Solo podía clamar al Dios que conocía. Su historia nos recuerda que a veces las voces más duras no vienen de enemigos declarados, sino de aquellos que creíamos cercanos. Y es en esos momentos cuando la tentación de justificarnos es más fuerte. Job se derrumbó, cuestionó, lloró, pero nunca negó a Dios. Y al final, el cielo habló. No fue un amigo el que lo defendió, no fue un juez humano, fue Dios mismo quien respondió desde el torbellino y levantó su causa. Y el resultado fue tan glorioso que todos los que lo habían señalado tuvieron que reconocer que se habían equivocado. He aquí, Él está en los cielos, y es mi testigo, mi testimonio está en las alturas. Job 16:19. Qué declaración tan poderosa. Mientras los hombres lo acusaban, Job levantaba la mirada diciendo: mi testigo está en lo alto. Esa es la clave para sobrevivir a la crítica injusta. Cuando entiendes que tu abogado no está en un tribunal humano sino en los cielos, dejas de desgastarte en peleas inútiles. Hoy quizás sientes lo mismo, que te han juzgado sin escuchar tu versión, que han sacado conclusiones sin conocer tu corazón, que hay conversaciones donde tu nombre se ha usado sin misericordia, y mientras tanto, tu alma clama por justicia. Déjame recordarte lo mismo que Job aprendió: tu testigo está en lo alto. La voz de Dios siempre tiene más peso que la opinión de los hombres. La aplicación práctica es clara. Cada vez que sientas el impulso de aclararlo todo, detente y haz lo que Job hizo. Vuelve tu mirada al cielo y di: Señor, tú conoces mi corazón, sé mi defensor. Esa oración no necesita aplausos ni testigos, porque el cielo ya la escucha y responde. Hay un principio espiritual aquí: la justicia de Dios no solo vindica, también multiplica. Job no solo fue defendido, fue restaurado. Lo que había perdido le fue devuelto al doble. Y esa es la promesa que sostiene al que confía. La injusticia no te quita tu destino, lo acelera hacia algo mayor. Tal vez hoy todo parece oscuro, pero recuerda, la historia de Job terminó en restauración. Sus críticos tuvieron que callar, su nombre fue reivindicado, y su vida se levantó con más fuerza que antes. Ese mismo Dios es el que te defiende a ti. Cada lágrima que derramas en silencio es recogida por el cielo. Cada palabra injusta que soportas se convierte en semilla de honra futura. Cada herida emocional es escenario para un milagro de restauración. Lo único que necesitas es creer que tu testigo está en lo alto, que tu defensor jamás duerme, que tu causa está escrita en su libro eterno. Y mientras esperas, no olvides esto: la crítica puede ser fuerte, pero nunca es eterna. La mentira puede correr rápido, pero siempre se cansa. La verdad de Dios camina con paso firme, y aunque tarde, llega con gloria. El que espera en silencio no pierde, gana una defensa que ningún hombre puede borrar. Hay una batalla que no se libra en tribunales humanos ni en conversaciones privadas. Es la lucha interna del corazón contra la voz de la acusación. No me refiero ya a lo que dicen los demás,
sino a esa voz que susurra en tu interior. No eres suficiente, mereces lo que te pasa. Dios se ha olvidado de ti. Esa es la raíz más peligrosa de todas, porque si logras silenciar a los críticos externos, pero no a la voz interior, seguirás viviendo como prisionero. El apóstol Pablo sabía lo que era enfrentar acusaciones desde fuera y desde dentro. Los religiosos lo señalaban, los gentiles lo perseguían, y él mismo cargaba el recuerdo de haber sido perseguidor de la iglesia. Había una voz interna que podía acusarlo día y noche, pero él eligió creer otra verdad, la voz de Cristo que lo llamaba, no por lo que había sido, sino por lo que podía llegar a ser. En una de sus cartas escribió algo que resuena con poder hasta hoy. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Esa es la declaración que rompe las cadenas de la culpa. No importa quién te acuse, si el mismo cielo te ha justificado, ninguna voz puede condenarte. ¿Cuántas veces nos dejamos consumir por el miedo al qué dirán, cuando la verdadera victoria es descansar en lo que Dios ya dijo? Él dijo que eres hijo amado, dijo que eres perdonado, dijo que eres llamado, dijo que eres escogido. Y esas palabras son eternas, no cambian con el rumor de una crítica ni con la sombra de una acusación. Pero seamos honestos, vivir esa verdad requiere valentía, porque no siempre el entorno confirma lo que Dios ha dicho. A veces tu realidad grita lo opuesto, cuentas vacías, relaciones rotas, oportunidades cerradas, y sin embargo la fe se aferra a lo invisible. La fe dice, no soy lo que la gente opina, soy lo que mi Padre declara. Jesús enfrentó esa batalla incluso en el desierto. Después de ayunar 40 días, el enemigo vino con palabras que intentaban acusar y sembrar duda. Si eres hijo de Dios, esa frase contenía veneno, porque cuestionaba su identidad. El diablo no podía negar sus milagros, todavía no habían sucedido, pero sí intentó atacar la raíz, su relación con el Padre. Y Jesús, en lugar de entrar en discusión, respondió con la palabra. No necesitó explicar, solo declarar la verdad de Dios. Eso mismo debes hacer tú cuando la voz interna de la culpa o el miedo quiera levantarse. No necesitas elaborar discursos en tu mente, necesitas proclamar lo que Dios ya dijo de ti. Cada vez que la acusación aparezca, recuérdale que hay una cruz vacía y una tumba abierta. Ese es tu argumento eterno. En la práctica, ¿cómo se vive esto hoy? La próxima vez que sientas que la culpa o la crítica quieren hundirte, detente y habla en tu corazón. Dios me justifica, Dios me defiende, mi causa está en sus manos. Hazlo una y otra vez, hasta que tu alma se alinee con esa verdad. La repetición de la fe sana lo que la repetición de la mentira intenta destruir. Y aquí hay algo que no puedes olvidar: cuando eliges creer en la defensa de Dios, recuperas tu paz. La crítica puede seguir sonando, pero ya no penetra. El enemigo puede seguir acusando, pero ya no te domina, porque aprendiste a vivir bajo otra voz, la voz que te llama por tu nombre y no por tus errores. La acusación es un eco que se apaga, la voz de Dios es un canto que permanece. Hay un principio que atraviesa toda la Escritura: cuando el pueblo de Dios calla y confía, el cielo se levanta con poder. Es como si el silencio del justo se transformara en la señal que activa la intervención divina. Y lo cierto es que muchas veces esa es la parte más difícil: dejar que sea Dios quien tenga la última palabra. Piénsalo por un momento. El pueblo de Israel había salido de Egipto con manos temblorosas y corazones expectantes. Creían que la libertad era el final de la historia, pero pronto descubrieron que la libertad es solo el inicio de una nueva batalla. Frente a ellos estaba el mar, detrás el ejército de Faraón. Todo parecía perdido. En ese instante, cualquier otro habría gritado, corrido, buscado defenderse como pudiera. Pero Moisés levantó la voz y declaró: el Señor peleará por ustedes, ustedes se quedarán tranquilos. Éxodo 14:14. Esa escena resume el corazón de este mensaje, porque no se trataba de cuán rápido pudieran correr, ni de cuán fuerte fuera su ejército. Se trataba de confiar en que Dios abriría camino donde no había. Y así fue: el mar se abrió, el pueblo cruzó, y los enemigos que parecían imparables quedaron sepultados. Hoy también hay mares delante de ti, obstáculos que parecen imposibles de atravesar, ejércitos de críticas que te persiguen,
voces que gritan que ya no hay salida. Pero la respuesta sigue siendo la misma. No te toca pelear con tus fuerzas, te toca confiar en el Dios que abre caminos. La mentira del enemigo es convencerte de que si te quedas callado perderás. Pero la verdad de Dios es que tu silencio es tu victoria, porque es el espacio donde su voz resuena. Cada vez que eliges guardar tu paz, estás proclamando: mi confianza no está en mi defensa, está en la defensa del cielo. A lo largo de tu vida verás cómo la justicia de Dios se abre paso de maneras inesperadas. Quizá no será en el tiempo que tú quieras, quizá no será con las palabras que tú imaginabas, pero siempre será con una gloria mayor, porque Dios no solo se encarga de callar bocas, también se encarga de abrir caminos. Es cierto, esperar cuesta. Es cierto, duele callar cuando todo en ti quiere responder. Pero ahí se prueba la fe auténtica, no en los momentos fáciles, sino en los momentos donde tienes que entregar tu causa a Dios y creer que su voz es más fuerte que la tuya. Mira cómo el patrón se repite. José calla en la cárcel y Dios lo levanta en el palacio. David calla en la cueva y Dios lo lleva al trono. Daniel calla en el foso y Dios cierra la boca de los leones. Jesús calla en el juicio y Dios lo resucita con gloria eterna. Y tú, si eliges callar y confiar, verás cómo Dios escribe tu vindicación con letras de eternidad. La aplicación es práctica. La próxima vez que te enfrentes a la injusticia, recuerda el mar rojo, recuerda la cueva de David, recuerda la cárcel de José, recuerda el foso de Daniel, recuerda la cruz vacía. Todas son pruebas de que el silencio del hombre de fe es el escenario donde se desata la voz de Dios. Y si hoy estás en ese punto, entre el mar y el ejército, entre la acusación y la desesperanza, escucha la voz que sigue resonando: el Señor peleará por ti, tú estarás tranquilo. Esa promesa no es poesía, es poder, no es solo historia, es tu realidad hoy. Lo que parecía tu final es apenas el inicio de la obra de Dios en ti. Todo lo que hemos recorrido nos trae hasta aquí. La pregunta que arde en lo profundo de tu ser: ¿de quién es realmente la batalla? Porque si la pelea fuera tuya, tendrías que desgastarte, tendrías que hablar, tendrías que probar. Pero si la batalla es del Señor, lo único que tienes que hacer es permanecer. Y permanecer no es pasividad, es fe en acción, es sostenerte en el silencio con los ojos puestos en el cielo. La historia ancla que nos acompañó desde el principio nos muestra el mismo patrón: Moisés frente al mar, José en la cárcel, David en la cueva, Daniel en el foso, Jesús en el juicio, todos en silencio, todos en circunstancias que gritaban derrota, y todos defendidos por la voz del cielo. Esa es la lección que la vida intenta enseñarnos una y otra vez. Tu defensa no viene de palabras humanas, tu defensa viene del cielo. Imagina esa escena en el Mar Rojo. El pueblo, desesperado, veía el polvo del ejército acercándose y las aguas cerrando el paso. El ruido del miedo era ensordecedor, pero en medio de ese caos se levantó una voz que no era humana, era divina. La voz que dijo: avancen. Y lo imposible se volvió camino. Lo que era obstáculo se convirtió en puente. Lo que era amenaza se convirtió en tumba para los perseguidores. Ese mismo Dios es el que está delante de ti hoy. La crítica es como un ejército que grita a tu espalda. La injusticia es como un mar imposible de cruzar frente a ti. Pero el cielo sigue abriendo caminos. Y aunque tu mente diga que no hay salida, el Espíritu te recuerda que tu Dios no conoce derrota. En este momento, quiero que tomes una decisión interior: dejar de pelear batallas que no te corresponden, dejar de gastar tu energía en demostrar, dejar de desgastarte en conversaciones donde tu voz nunca será suficiente, y empezar a confiar en que hay una voz más alta, más fuerte, más justa, que hablará por ti. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Esa promesa es el ancla para tu corazón en medio de la tormenta. Dios mismo te dice: yo te sostengo. No la opinión de los hombres, no la aprobación de los que te rodean. Es Él quien pelea, es Él quien levanta bandera de victoria sobre ti. Y aquí está el misterio: cuando dejas que Dios sea tu defensa,
hasta tus enemigos se convierten en testigos. El mismo Faraón que perseguía al pueblo terminó viendo el mar cerrarse sobre su ejército. El mismo Saúl que buscaba matar a David terminó reconociendo su nobleza. El mismo rey que condenó a Daniel proclamó que su Dios era el verdadero. Y los mismos que criticaron a Job tuvieron que pedirle que intercediera por ellos. Eso es lo que sucede cuando confías. Dios convierte acusadores en testigos de su gloria. Tal vez hoy tú necesitas soltar esa batalla. Quizá has cargado palabras hirientes durante años. Quizá has vivido intentando probar que eres alguien, que vales, que no eres lo que dijeron de ti. Pero hoy el Espíritu te invita a descansar, a dejar de luchar con tus fuerzas y a creer que tu causa está en manos eternas. Cierra tus ojos en este instante y permite que tu corazón ore así. Padre, reconozco que he cargado batallas que no me corresponden. He intentado defenderme con mis palabras, he intentado limpiar mi nombre con mis fuerzas, y solo he terminado cansado. Hoy suelto esa carga. Hoy decido callar para que tu voz hable. Hoy te entrego mi causa, mis heridas, mis críticas, mis acusadores. Yo creo que tú eres mi abogado, mi defensor, mi justicia. Declaro que tu diestra me sostiene, que tu presencia me levanta, que tu favor me rodea. No pelearé con mi boca, esperaré en tu poder, y confío que veré tu salvación en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Esa oración no es un final, es un comienzo, porque a partir de ahora ya no caminas cargando tus batallas, caminas sabiendo que la guerra pertenece al Señor, y el Dios que nunca ha perdido, es el mismo que pelea por ti. Hoy hemos caminado juntos por un sendero donde la injusticia y la crítica intentan quebrar el alma, pero también hemos visto cómo la voz del cielo es más fuerte que cualquier acusación. Y quiero que guardes esto en tu corazón: nunca estarás solo en tus batallas, porque el Dios eterno ya se levantó como tu defensor. Él pelea por ti, Él abre camino, Él cierra bocas, Él vindica tu nombre. Tu parte es sencilla, aunque desafiante: confiar. Confiar cuando todo parece en contra, confiar cuando la herida arde, confiar cuando el silencio pesa, porque en ese silencio se esconde la semilla de tu victoria. Lo que hoy parece oscuro será luz, lo que hoy parece derrota será testimonio, lo que hoy parece injusticia será plataforma de honra. Y si esta palabra tocó tu vida, te invito a hacer 3 cosas simples pero poderosas. Primero, dale un me gusta a este mensaje, como una señal de fe y gratitud. Segundo, comparte en los comentarios tu testimonio, tu oración, tu confesión de confianza, porque tu palabra puede inspirar a alguien más. Y tercero, suscríbete para seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu espíritu, porque juntos podemos caminar cada día más cerca del propósito de Dios. Quiero dejarte con una promesa que será como un faro en tus noches más oscuras. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7. Qué descanso saber que Dios te conoce, que Él sabe tu nombre, tu historia, tu herida y tu fe. Vive confiado, porque tu defensa no se encuentra en la tierra, tu defensa viene del cielo.